A ver, este último día, ¿no? Previa a las elecciones, ya nos resulta un poco complicado y hasta tedioso hablar del tema. Pero también existen normas legales y todo un proceso que debemos conocer. Por supuesto, nosotros no podemos hablar de ello porque no lo sabemos, no somos especialistas. Así que, ¿qué se hace en estos casos? Llamar a los especialistas. José Tello, especialista en temas electorales, está con nosotros a través de la línea telefónica para hablar sobre las restricciones, sobre las voces que incitan un levantamiento por fraude electoral. ¿Qué viene después de las elecciones? Y también de la señora Margarita Díaz vamos a hablar un poco. Bienvenido a PBO, doctor Tello. Buenos días, Judy, es un gusto. ¿Cómo está, doctor Tello? Buenos días. A ver, por favor, ¿cuáles son las restricciones en elecciones? ¿Cuál es el proceso que todos debemos seguir? ¿Qué viene después, digamos, del flash? Coméntenos un poco sobre eso que ya usted nos ha explicado antes, pero que es importante recordar. A ver, el día jueves a las 23 horas, sabemos, 23:59, sabemos que terminó la posibilidad de tener reuniones proselitistas de manera presencial. Fueron los días también de cierre de campaña de los candidatos con mítines, que obviamente hay que ser claros, en ambos casos no es que hayan observado la medida de bioseguridad, justamente por lo de la pandemia. De acuerdo. Recordemos que el Perú ahorita está nuevamente a la cabeza del ranking en cuanto a letalidad de la pandemia a nivel mundial. Ahora, hay que ver que el día de ayer, viernes, a las 23:59, ya terminó cualquier tipo de campaña, reparto de volantes, mensajes, todo lo que tenga que ver con lo que es la propaganda electoral de los candidatos. Hoy día estamos en silencio, en silencio electoral, ¿ya? Y es importante también resaltar que en 29 minutos empieza la ley seca, 29 minutos, porque a las 8 de la mañana del día de hoy, previo a la elección, hasta las 8 de la mañana del día lunes, tenemos el impedimento de expendio de bebidas alcohólicas, no de consumo. Se puede consumir, mas no se puede vender, si no hay una multa bastante alta. Es decir, aquellas personas que, a ver, tenemos un problema con la comunicación, es decir, aquellas personas que, digamos, pretenden ir a comprar su chelita, su traguito para las penas o para celebrar, no lo pueden hacer, pero en casa, cumpliendo con el aforo, es decir, no se pueden realizar reuniones de más de 10 personas en una casa y poner la música y beber bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Eso no se puede hacer. Mira, tú en tu casa puedes consumir bebidas alcohólicas. Lo que ocurre es de que las fiestas, reuniones, sabemos que hay restricción, ¿correcto? Eso compete ya a la autoridad nacional, el tomar medidas. Claro, o sea, una cosa es una reunión familiar y otra cosa es una fiesta COVID. Pero lo que sí hay que ser claros es que nuestros oyentes tienen 27 minutos para comprar bebidas alcohólicas. 8 en punto de la mañana empieza la restricción. De acuerdo, doctor. A ver, luego, en este contexto de pandemia, digamos que el horario para el flash electoral o el denominado a boca de urna se ha extendido, ¿no? No es ya a las 4 de la tarde, sino, tengo entendido, a las 7 de la noche o 6, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, por el contexto de pandemia. Me gustaría, por favor, que nos precise esa información y qué pasa después, cómo empieza el conteo, en qué fases, porque debemos tener paciencia, ¿no es cierto? Bastante paciencia, porque la elección tiene a dos candidatos muy pegados el uno al otro. Y por otro lado, electoralmente, el resultado que cuenta es el resultado de la autoridad electoral, en este caso la OMP. Sin lugar a dudas vamos a tener encuestadoras serias que van a dar los famosos flash en boca de urna. Estos resultados, por si acaso, son resultados extraoficiales muy acertados, en varias ocasiones han dado casi un resultado final, pero también hay que tener en cuenta algo. Como se va a pelear voto a voto, dado que la tendencia, ya sabemos que no podemos hablar ahorita de intención de voto, pero sí sabemos que la tendencia en las últimas semanas ha sido a que se apeguen ambas candidaturas. Entonces, en un escenario así, por ejemplo, resulta muy complicado el hecho de poder agarrar y de poder vislumbrar al ganador o ganadora. Lo que vamos a tener es altos y bajas de ambos candidatos. ¿Por qué?
porque van a entrar los bolsones electorales que cada uno tiene en diferentes latitudes. Entonces, en algún momento a uno lo vamos a tener por encima de otro, pero finalmente el resultado se va a sentar y va a ser el resultado final, y va a haber un ganador o ganadora, según las circunstancias. Y bueno, ¿en cuántos días vamos a poder conocer estos resultados oficiales? Recordemos que los resultados de la primera vuelta tardaron un poco más de 2 semanas, me parece, y es importante tener en cuenta este plazo, ¿no?, que se tiene que cumplir. La elección de ese domingo es diferente a la primera vuelta, ¿no? No estamos hablando de congresistas, estamos hablando de solamente los 2 candidatos a la presidencia. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que debemos tener en cuenta? Lo que ocurre en este caso es que vamos a tener una batería de impugnaciones, ¿ya? Y eso es normal. ¿Por qué? Porque como la elección va a dar un resultado apretado, lo más probable es que de uno y otro lado hayan impugnaciones sobre actas observadas o sobre actas de mesa, ¿no? O sea, actas observadas en cada una de las mesas de sufragio. Entonces, vamos a tener nosotros pues una situación bastante particular, porque sí creo que puede haber una etapa impugnatoria interesante. ¿Qué se impugna normalmente por parte de los personeros? El hecho de que las actas cumplan con algún requisito de nulidad o en todo caso puedan ser preservadas. Si es que se circunscribe en algún tipo de forma de nulidad, ¿no? O sea, se da una nulidad, entonces el acta se pierde junto con toda la votación que ahí está contenida. En cambio, si es rescatada, si es salvada de alguna u otra manera, esta acta preserva la votación y favorece a uno u otro candidato. Pero asumamos de que, o bueno, asumamos de que en este caso la situación va a ser difícil, porque como la cosa está ajustada, de uno u otro lado van a tener actividad procesal probablemente, y eso retrase que el jurado termine de resolver estas actas, porque tiene que seguir un debido proceso en primera instancia, segunda instancia, y apelación, y sabemos perfectamente que eso puede tomar varios días. Entonces el resultado se va a sentar quizás en un plazo más extenso de lo esperado. Ojo, la verdad me gustaría equivocarme en ese pronóstico que lo veo no tan bueno, pero es una situación real que sí se podría presentar, dado que, y acá hay que ser bien claros, esto es una elección muy polarizada, muy encrispada, con posiciones muy diversas, con apoyos sólidos a ambos grupos, con personería en ambos grupos, y bueno, vamos a ver cómo se va dando en los próximos días. De acuerdo. Ahora, han surgido cuestionamientos en el manejo de esa elección de parte de OMPE y Jurado Nacional de Elecciones. Solamente para mencionar un caso, la señora Margarita Díaz Picasso ha enviado una carta, no sé si otras, a diversas personalidades que no tienen filiación en algún partido político, pero que han expresado su opinión, ¿no? Y estas voces han surgido justamente para cuestionar la neutralidad de nuestros órganos electorales. Y por otro lado, el titular del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas Arenas, respondió al cuestionamiento de Pedro Castillo sobre no acreditar a una delegación, me parece que de Honduras, para ser observadores en nuestro país, porque estos no habían cumplido el plazo para solicitar la acreditación. Sin embargo, hemos escuchado a Pedro Castillo hablar en algunos 2 mítines, de los que tenemos videos, con audio, por supuesto, donde él señala que si eventualmente se da un fraude, lo deja entrever, exige el levantamiento o el levantamiento del pueblo, ¿no? La voz del pueblo. Entonces, hay voces que cuestionan los órganos electorales y también que incitan el levantamiento por un eventual fraude. ¿Qué nos tiene que decir usted, doctor Tello, sobre ello? Que es extremadamente irresponsable. Y no hay más comentario, porque la verdad, o sea, de uno u otro lado han habido cuestionamientos, ¿correcto? De acuerdo. Porque también, por ejemplo, por el lado de Keiko, han habido, o sea, de diferentes sectores que apoyan a Keiko,
Han tildado también al señor Salas Arenas de ser una persona de izquierda, hasta de comunista. O sea, ¿sabes lo que ocurre, Judy, perdón? Y también es bueno hacerlo saber a todos los oyentes de PBO, que como la cosa está muy encrispada, de uno u otro lado hay cuestionamientos. Y las autoridades electorales están al pie del cañón. O sea, de hecho, que vas a cuestionarlos. Y hay que ser bien claros en que, por ejemplo, Salas Arenas, como presidente del jurado, y el jurado en sí, ha sido cuestionado, por un lado, por la tendencia que tuvo su presidente en la juventud, tendencia política, y por otro lado, porque estos observadores quisieron inscribirse de manera extemporánea y no pudieron. Por ejemplo, en este último caso me gustaría transmitirle a nuestros oyentes que pueden entrar a la página web del jurado, sino también al mismo Google, y pueden colocar buscador resolución 560-2021, JNI. Esa resolución resuelve el caso de la admisión de jóvenes políticos, o sea, la de jóvenes políticos mundial de Honduras, sí. Entonces, ellos piden este reconocimiento de manera extemporánea. ¿Por qué? Porque el jurado tiene un reglamento que se aprobó en el año 2020, mediante la resolución 307-2020, y trata todo el tema de la observación electoral. Y lo que dice es de que uno se puede inscribir como observador electoral, bueno, una organización, hasta, desde la convocatoria del proceso hasta 15 días antes de la elección. Entonces, en esa resolución dice, si el proceso se convoca el 9 de julio del 2020, empieza el plazo y precluye, vence, ya no se puede dar marcha atrás, el 27 de marzo. La interpretación que ellos están haciendo es que, como ese es el plazo en primera vuelta, porque entre el 27 de marzo y el 11 de abril de la primera vuelta hay 15 días, entonces corresponde que para la segunda vuelta se puedan acreditar. Pero no lo entiende así el jurado. El plazo es uno solo, porque la elección es una sola y se dio el 11 de abril. La segunda vuelta es una elección adicional pero dentro del mismo proceso de elecciones generales de 2021. Entonces, ante esa situación, por ejemplo, incluso hay un voto en discordia. Y lo voy a aclarar. Si uno ve la composición del jurado ahorita, que son 4 miembros, tenemos al presidente Salas Arenas, que tiene 2, a Sarginés, que bueno, Salas Arenas viene de la Corte Suprema, Carlos Arce viene del Ministerio Público, Sarginés viene de lo que es decanatos de Facultad de Derecho, ¿no?, de universidades públicas. Ellos tres, con el voto de Irimendi, que es un voto, voto doble, de Salas Arenas, declaran improcedente el pedido de estos señores de Honduras. En cambio, el magistrado Rodríguez Vélez, que representa a facultades de Derecho, no de universidades privadas, cree que sí debió haberse desacreditado y tiene digamos, mayor flexibilidad en la aplicación del plazo, o sea, del plazo de restricción. Entonces, lo que nosotros vemos es un jurado dividido, con voto en mayoría, pero un jurado que ha puesto claramente su posición motivada y con arreglo a su reglamento, y acá no hay ningún tipo de subjetividad. Y eso incluso desvirtúa esos cuestionamientos de favoritismo que habría tenido Salas Arenas por tendencia de izquierda en general, por el señor Castillo. Entonces, me parece que todas estas cosas, como lo manifiesto, ¿no?, por uno y por otro lado hay calentura. De acuerdo. Y claro, ahora, pero como ciudadanía hay que ver qué cosas se filtran por redes. No, de acuerdo. Ahora, nosotros hemos conversado con usted sobre algunos, digamos, errores que se han podido cometer en estas elecciones. De hecho, hemos conversado con usted sobre los horarios que fueron designados para los adultos mayores en la primera vuelta, que fue motivo de cuestionamientos también para el titular de OMPE, el señor Corbeto. Y del otro lado, en el Jurado Nacional de Elecciones, recordemos los casos que fueron también motivo de debate, el caso Vizcarra, el caso Acuña, el caso Forsyth. De hecho, hay una investigación en el fuero administrativo que se le ha iniciado al titular del Jurado Electoral Especial, al señor Carrasco. Entonces, yo creo que hay argumentos que se pueden cuestionar desde el punto de vista legal y también por la experiencia que hemos tenido analizando los casos. Yo recuerdo 2 columnas y siempre las cito al señor
señor Ricardo Uceda, el periodista Ricardo Uceda, cuestionando justamente un aparente cambio de votos en el caso Vizcarra. Digamos que la transparencia no es una característica común de nuestras instituciones del Estado y desde los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de cuestionarlos, ¿no? Y de ahí a hablar de un fraude porque no aceptan a una delegación que no cumplió con el plazo es totalmente diferente y lo hemos conversado con usted en los casos que acaba de mencionar, ¿no le parece? Claro, o sea, todos esos casos, por ejemplo, y recordar nada más el tema de los votos en el caso de Vizcarra, que fue un error del jurado garrafal, porque el jurado no saca pues la votación. Recordemos que cada vez que hay una audiencia, no de vista la causa sobre procesos que se siguen ante el jurado, se publica probablemente en la tarde o al día siguiente, en un lapso corto, cuál es el sentido de la votación, si es fundado o infundado el pedido. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, el jurado cometió un error, porque recuerdo clarísimo que eso fue entre el 26 y 27 de diciembre y, claro, el 26 de enero, las fechas no las tengo muy claras, pero hubo un lapsus como de 4 audiencias donde no se publicaron resultados y una de ellas fue la de Vizcarra. Entonces, eso generó, claro, ojeriza, complicaciones, pero más allá de los cuestionamientos que en su momento hubieron respecto a lo que pudo resolver el jurado, o por ejemplo lo que mencionaste de la OMPE sobre el despliegue, que fue un error también de la OMPE, el hecho de colocar a adultos mayores a primera hora porque ellos no podían cubrir mesa, pero habían corregido el error. Hay que ser claros que cada elección tiene su matiz. Por ejemplo, la del 2016 fue muy pintoresca con la exclusión de Acuña, la tacha de Guzmán, el problema que se generó con la conservación de la inscripción de Alianza Popular. Recordemos que ahí se cuestionó incluso jurado de que no le estaba aplicando el porcentaje adicional por la alianza, porque justo la ley de dádivas había incrementado el porcentaje de valla para las alianzas de 5%, agregándole un punto adicional por cada partido que se suma a la alianza. Eran 3 partidos, era 7%, pero el jurado, y acá hay que ser bien claro, Judy, no lo hizo de inmediato, pero en la resolución del caso Purús, en el año 2018, o sea, ya más de 2 años con un nuevo, o sea, de transcurrió la elección en 2016 y con un nuevo pleno presidido por el doctor Ticona, porque el pleno del 2016 fue presidido por el doctor Tábara, hay que hacer un poco de memoria, aclara por qué se dio justamente esta inaplicación de la ley en el caso de alianzas, y dijo de que las alianzas se habían ya consumado y había precluido la etapa de conformación de alianzas y que era imposible aplicarle retroactivamente esta norma. O sea, vamos a que siempre puede haber cuestionamientos contra las autoridades electorales, pero a la larga o la corta todo esto se disipa y lo único que queda es certeza de que las cosas se hicieron con arreglo de hecho, porque en un proceso electoral que involucra políticos como actores principales, como protagonistas, para ser más claros, es evidente porque siempre se exasperen las cosas, se enerven las cosas. Que ocurre eso también, doctor Tello. Y solamente para mencionar la elección del año 2016, también hagamos un poco de memoria. Hoy, el ex jefe de OMPE, el señor Adolfo Castillo, se ha involucrado en el caso mal denominado gánsteres de la política, ¿no? Porque luego se ha cuestionado la estigmatización por la denominación de esta presunta organización criminal, los gánsteres de la política, pero digamos, las autoridades están cuestionadas por los elementos que acabamos de poner sobre la mesa, pero luego de unos años podemos encontrarnos con autoridades que efectivamente habían incurrido en presuntos delitos. Entonces yo creo que sí, debemos tener la cabeza fría sin dejar pasar elementos que sí deben ser analizados porque podrían en algunos años dar cuenta de algunas irregularidades. Doctor Tello, ¿qué viene después de conocer los resultados, el tema de los plazos, las credenciales, la instalación? ¿Qué viene después de las elecciones, doctor Tello? Correcto. Antes de eso quería justamente complementando lo que tú dices porque es muy cierto, Judy. Mira, el derecho electoral es derecho público. Cualquier ciudadano puede accionar, porque esto es una cuestión pública. Entonces, si es que acá se observan situaciones irregulares, sea por los titulares de cada organismo electoral, sea porque algún bando medio también habría infringido algún tipo de normatividad electoral o penal, cualquier persona puede accionar contra ellos.
cualquier persona, porque lo que sí debe quedar bien claro, y ya se ha hecho mención, por ejemplo, el caso de Adolfo Castillo, en fin, acá hay un tema que sí es evidente. Si es que se cometen irregularidades, estas tienen que ser materia de investigación por parte de la autoridad pertinente. Siempre tenemos nosotros un sistema que funciona con una titularidad de la acción penal que es el Ministerio Público. Entonces, cualquier cosa que sea irregular debe ser atendida por esta instancia, por este organismo constitucionalmente autónomo, que es el Ministerio Público, y que tiene eventualmente que hacer las investigaciones, aclarar los hechos, desvirtuar si es que no hay nada, y bueno, tomar las acciones correspondientes con rigor si es que sí lo hay. Ok, y eso es un puntito que quería así cerrar, porque sí me parece importante que todos los oyentes de PBO sepan la naturaleza pública del derecho electoral y sepan que cualquier ciudadano peruano tiene derecho de acción al respecto. Eso es importantísimo, o sea, derecho de denunciar irregularidades. Vamos entonces ahora a lo que has mencionado, que me parece también pertinente, y es el hecho que el conteo, como yo lo mencionó al inicio de la entrevista, yo creo que va a demorar. O sea, este conteo de votos va a demorar. Yo creo que puede haber una etapa procesal, o sea, impugnaciones de actas, resultados apretados, personería activa en ambos partidos, y creo que en los siguientes días puede haber zozobra. Lo que debe tener bien en claro la gente es que los resultados hay que traerlos con calma, que hay garantía de que los resultados van a ser los que son. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros personeros por cada uno de los partidos que ya están trabajando y que por más que más adelante cuestione, han estado presentes o están presentes en la elección. ¿Ya? Ese es punto uno. Punto dos, hay una observación internacional seria en el país. Y digo seria a cabalidad, porque no puede ser que un candidato como el señor Castillo diga de que acá hay fraude cuando tenemos a la OEA y a la Unión Europea presentes como observadores internacionales. A mí me parece de verdad un desatino, y espero que ya no se vuelvan a dar situaciones de este tipo, porque no podemos también dejar en entredicho pues, de que misiones de observadores con tanta trayectoria en todos nuestros procesos eleccionarios, bueno, puedas entender como que no están haciendo su trabajo, o como que se prestan a situaciones fraudulentas. Eso es muy irresponsable. Entonces acá hay que ser bien claros en que sí se tiene que tener cuidado, porque estas misiones son 17 extranjeras y 5 peruanas. Y en realidad están acreditadas desde el mismo, o sea, desde ahí nomás de la convocatoria de elecciones, o sea, están trabajando un buen tiempo, han ido viniendo a lo largo de cada una de las etapas del proceso electoral. Incluso mucho antes de la instalación de los jurados electorales especiales, han estado ya haciendo trabajo a distancia, presencial, o sea, este es un trabajo muy serio, muy articulado. Entonces, esto, por ejemplo, tiene que ser bien manejado, y no podemos nosotros entender de que puede haber algo irregular, porque hay las garantías necesarias para que el proceso esté bien llevado. Otra cosa más que me permito también tocar es el tema del padrón. Últimamente han hablado mucho del padrón, por ejemplo. El padrón es la fotografía del 11 de abril del año 2020, un año antes de la elección del 11 de abril del 2021. El padrón de la primera vuelta lo estamos usando en la segunda vuelta. Y ese padrón, por ley, se cierra un año antes de la elección. Por ley, no porque se le antoje a los organismos electorales, sino por ley. Y la ley es del año 2017, ni siquiera es una ley reciente, es una ley dada por el Congreso disuelto. Una ley, claro, que se dio antes de las elecciones regionales y municipales del año 2018. Y hablar, por ejemplo, de casos de suplantación es, en la práctica, una situación casi imposible, porque la suplantación es un delito, partamos por eso, pero es un delito que se da en una situación muy particular, o sea, es muy difícil hacer suplantación. Y pensar en suplantación de cientos de miles de personas me parece un absurdo, o sea, no es dable. Lo que tenemos efectivamente es un padrón que tiene unas bajas sustanciales de personas, ¿no? Evidentemente por la alta tasa de mortalidad que ha tenido la pandemia. De hecho, el tema sobre el padrón, doctor Tello, aquí nosotros hicimos mención a la norma. Aquí Philip, Quique, buscamos la norma ese mismo día, luego de la denuncia, así que ese tema al menos aquí ha sido aclarado.
Doctor Tello, le agradezco, me parece que se han realizado una construcción muy cerca de su vivienda. Le agradezco su tiempo para explicar el panorama previo a la elección. Muchísimas gracias, doctor Tello. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias. Muy bien, doctor Tello. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,